Venus es el planeta más caluroso del sistema solar. Uno de los motivos de ese clima infernal puede hallarse en una catástrofe peculiar que cambió su clima para siempre. Una serie de erupciones volcánicas tan enormes que remodelaron todo el planeta. Creemos que hace 600 o 1000 millones de años se produjo una enorme liberación de energía volcánica en la superficie. El magma se vertió por las grietas del planeta cambiando toda su superficie. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? El motivo reside en la falta de agua. En la Tierra, los continentes flotan en el manto líquido, creando fisuras y volcanes que liberan calor del interior en un proceso constante llamado tectónica de placas. Pero para eso hace falta agua. En la Tierra, ese proceso está lubricado por el agua que está en los océanos y que también es parte de las rocas que forman la corteza terrestre. Pero en Venus, la corteza carece del agua que permite que se produzca la tectónica de placas. Por tanto, cada pocos cientos de millones de años o así, se produce un enorme ascenso de lava fundida que remodela por completo la superficie del planeta. Esa catástrofe no solo cambió el planeta, hizo que el clima fuese todavía más brutal. Cuando se renueva todo un planeta con lava, se expulsan cantidades enormes de gases tóxicos a la atmósfera. Esa renovación le daría al planeta el aspecto y el entorno que tiene hoy. Hay quien dice que Venus es un lúgubre ejemplo de lo que podría pasarle a la Tierra si el actual calentamiento global desembocara en un efecto invernadero desbocado. Pero aunque pudiésemos detener el calentamiento global, el Sol seguiría calentando durante cientos de millones de años. Y en ese tiempo, el destino de la Tierra acabaría siendo probablemente como lo fue el de Venus. Con el tiempo la Tierra experimentará un efecto invernadero desbocado. El Sol irá calentando más, el hidrógeno se transformará en helio y acabaremos corriendo la suerte de Venus. Pero eso será dentro de 100 o 500 millones de años. Así pues, el clima de Venus es un avance de lo que ocurrirá en la Tierra. Dentro de un futuro muy lejano, la vida en nuestro planeta se enfrentará a los problemas que Venus tiene ahora. Es una suerte que no nos enfrentemos a esas condiciones hoy por hoy. Si ocurriese, nuestros lagos y océanos se evaporarían, los edificios se derretirían y los monumentos se desmoronarían. Es bueno saber que el clima de Venus puede aportar datos importantes para los habitantes de la Tierra, ya que un efecto invernadero desbocado podría darse teóricamente en nuestro planeta. Los meteorólogos emiten un aviso urgente de huracán. Los detalles son estremecedores. Los vientos alcanzarán 640 kilómetros por hora. La tormenta mide 25.700 kilómetros de diámetro y durará varios siglos. La buena noticia es que ninguna ciudad corre peligro porque esa tormenta es en el planeta Júpiter. La Gran Mancha Roja de Júpiter es un huracán que pasa de categoría 20. Está a más de 800 millones de kilómetros de distancia, pero no podemos evitar preguntarnos qué efecto tendría aquí en la Tierra. En la Tierra, una tormenta como la de la Gran Mancha Roja sería tremendamente devastadora. El agua se acumularía y alcanzaría varios cientos de metros de profundidad. Y el paso de la tormenta sería tan lento que parecería eterna. La tormenta duraría muchísimo tiempo, no sería nada agradable. Atentos. Es un fenómeno climatológico extremo. Es la gran tormenta del sistema solar. El clima de la Tierra es único. En otros planetas hay tormentas que superan todo lo imaginable. Climas y condiciones que ojalá nunca se vean en el nuestro. ¿Pero podrían darse aquí? Y si es así, ¿lograríamos sobrevivir a las tormentas más letales del universo? La gran tormenta del sistema solar. El planeta Júpiter es el cíclope del sistema solar. Su masa es 2,5 veces mayor que la de los demás planetas juntos.
El mayor planeta del universo también cuenta con la mayor tormenta del sistema solar. Un descomunal huracán con vientos de 640 kilómetros por hora, denominado Gran Mancha Roja. ¿Qué pasaría si una tormenta con vientos tan fuertes se produjera en la Tierra? Sería un día que ojalá nunca llegue. Los satélites meteorológicos detectarían un huracán en mar abierto. Hasta ese momento, ningún huracán terrestre habría tenido vientos de más de 300 kilómetros por hora. Los huracanes en la Tierra ya causan enormes daños, así que imagínense uno con vientos de 640 kilómetros por hora. Al duplicar la velocidad, se multiplica por 4 la energía de esas partículas giratorias. Sería verdaderamente catastrófico. En 2012, varias ciudades costeras de los Estados Unidos quedaron arrasadas por el huracán Sandy. Todo el litoral en el camino de la tormenta jupiteriana sufriría enormes estragos. Las consecuencias del Sandy parecerían mínimas cuando la enorme tormenta se aproximase a la Tierra. Como cualquier huracán que se acerca desde el mar, crearía una marejada ciclónica. El agua se acumularía en el frontal y se vería algo aterrador. Un muro gigantesco de agua que se dirige hacia ti. Algunas zonas sufrieron una marejada ciclónica de 2,7 metros durante el huracán Sandy, pero esta tormenta podría ser 20 veces peor. La marejada alcanzaría unos 60 metros y muchas ciudades costeras quedarían totalmente sumergidas. Por suerte, la gigantesca tormenta conocida como Gran Mancha Roja está a unos 800 millones de kilómetros, en Júpiter, el quinto planeta desde el Sol. Júpiter es el mayor planeta del sistema solar. Es tan grande que cabrían 1.300 tierras dentro de él. Tiene 67 lunas conocidas, su día dura 10 horas y tarda 12 años terrestres en dar la vuelta al Sol. El planeta es una bola gigante de gas y líquido, con una fría temperatura de 145 grados bajo cero. En su turbulenta atmósfera se producen rayos, lluvias de helio, corrientes en chorro y una enorme cantidad de tormentas ciclónicas. La mayoría son pequeñas para Júpiter, pero una de ellas es de tamaño colosal. Se denomina Gran Mancha Roja. La Gran Mancha Roja es un gran ciclón en el hemisferio sur de Júpiter. Y es tan grande que cabrían 2 tierras dentro de él, una al lado de la otra. Mide unos 26.000 kilómetros de diámetro de este a oeste y sobre 13.000 kilómetros de norte a sur. En la Tierra, este tipo de tormentas ciclónicas se conocen como huracanes o tifones. El mayor de la historia fue el tifón Tip. Tocó tierra en Japón en 1979. Medía casi 2.300 kilómetros de diámetro. La marca de Júpiter abarca 70 veces esa área. La megatormenta es muy antigua también. El huracán de mayor duración en la Tierra fue el tifón John, que sobrevivió 31 días en 1994. En Júpiter, la Gran Mancha Roja es ya 4.100 veces más longeva y continúa activa. La Gran Mancha Roja se conoce desde hace unos 350 años. La supertormenta de Júpiter fue descubierta por los primeros astrónomos en el siglo XVII. Podría ser incluso más longeva de lo que creemos. No sabemos desde cuándo está allí. La Gran Mancha Roja suele compararse con los huracanes terrestres porque es una masa giratoria, también conocida como vórtice. En la Tierra, los huracanes se califican en una escala del 1 al 5. El huracán Katrina de 2005 tuvo vientos que llegaron a los 280 kilómetros por hora, lo que lo encuadró en la categoría 5, que incluye a todos los de 250 kilómetros por hora o más. En Júpiter, una escala del 1 al 5 no sería suficiente.
Si comparamos los vientos de la mancha roja de Júpiter con los huracanes terrestres, resultaría que la Gran Mancha Roja es un huracán que pasaría de categoría 20. La Gran Mancha Roja se ha denominado huracán en retroceso, porque rota en dirección contraria a las tormentas terrestres. La Gran Mancha Roja está en el hemisferio sur de Júpiter. Los huracanes del hemisferio sur terrestre giran en el sentido de las agujas del reloj, pero el de Júpiter rota en sentido contrario. Otro detalle distinto de la Gran Mancha Roja es que se trata de una masa de altas presiones. Los huracanes terrestres son todos de bajas presiones. En los huracanes terrestres de bajas presiones, los vientos más veloces están cerca del centro, alrededor del ojo de la tormenta. En la Gran Mancha Roja, por el contrario, los vientos más fuertes están en torno al borde externo. ¿Y si un avión terrestre se viese atrapado en el fuerte viento de la Mancha Roja, de 640 km por hora y en un círculo de 4.800 km de diámetro? Imaginemos que el avión fuese un Hércules C-130, el famoso carguero estadounidense adaptado para los cazadores de huracanes, valientes aviadores que se meten en fuertes tormentas para conseguir información meteorológica. Sería lógico pensar que un avión quedaría destrozado por los vientos de la Gran Marea Roja. En la periferia de la tormenta los vientos son muy fuertes, soplan a unos 640 km por hora, una velocidad importante se mire como se mire, pero en el centro hay bastante calma. Parece increíble, pero los cazadores de huracanes verían que su avión sobreviviría sin problemas al adentrarse en la tormenta. ...640 km por hora, sobre todo al haber muy poca turbulencia, no sería un problema para el avión. Y los pilotos tampoco tendrían dificultades. El avión vuela a unos 600 km por hora, así que resistiría bien ese viento. De hecho, un avión sería de las pocas estructuras que lo aguantarían. Los misterios de la Gran Mancha Roja de Júpiter van más allá de su tamaño y fuerza. Los científicos también se preguntan por su antigüedad. ¿Qué es lo que hace que ese vórtice gigantesco siga girando siglo tras siglo? Es como un caníbal selectivo que sabe cómo alimentarse. Pero, ¿de qué se alimenta ese caníbal gigante? ¿Podría seguir alimentándose eternamente? La Gran Mancha Roja de Júpiter es una fuerte tormenta, con vientos que soplan en su borde externo a 640 km por hora. Se encuentra a 22 grados al sur del ecuador de Júpiter y avanza lentamente hacia el oeste. Pese a lo grande que es, solo abarca una pequeña porción de la superficie del enorme planeta. Aún así, una gran mancha roja a escala que cubriese la misma porción de superficie en la Tierra seguiría siendo monstruosa, con 2.333 kilómetros de diámetro. Si en la Tierra hubiese una tormenta como la de la Gran Mancha Roja, se situaría a unos 22 grados al sur del Ecuador, más o menos donde está Río de Janeiro. Y sería una tormenta enorme, con la misma anchura que Sudamérica tiene en esa misma latitud. El entorno de Río de Janeiro es como una cuenca abierta al mar. Allí, la marejada ciclónica llevaría las aguas hasta las montañas que rodean la ciudad. El agua se acumularía y alcanzaría varios centenares de metros de profundidad durante casi todos los 40 días que tardaría en pasar la tormenta. Dominando la ciudad está la famosa estatua del Cristo Redentor, de 30 metros de alto y 700 toneladas de peso. Como otros monumentos y edificios altos, está hecho para resistir vientos que no sobrepasen los 320 kilómetros por hora. La estatua es de hormigón armado. La presión constante del viento, a 640 kilómetros por hora, la soltaría de la base. Lo más seguro es que cayese entera y que al golpearse se rompiera. Pero claro,
La gran mancha roja está en Júpiter, no aquí. ¿Qué ha mantenido activo ese gigantesco vórtice durante 350 años o más? Puede ser porque la tormenta no toca tierra como los huracanes en nuestro planeta. Cuando los huracanes contactan con el terreno, pierden energía y se disipan. Júpiter no tiene una superficie sólida. Aún así, el resto de sus tormentas ciclónicas acaban disipándose. Solo la gran mancha roja sigue activa. Hay varias teorías sobre su larga actividad. No la entendemos del todo, pero algunos creen que cuando dos corrientes paralelas soplan en direcciones opuestas producen ondulaciones que luego podrían convertirse en una especie de engranajes entre las dos corrientes que soplan en sentido opuesto. Y esa es la teoría más apoyada en la actualidad. Pero podría ser que la gran mancha roja fuese como un monstruo que sigue activo, al engullir a otras tormentas menores que se acercasen demasiado. La gran mancha roja es como algo vivo. Engulle selectivamente otros vórtices, otros pequeños huracanes que giran en la misma dirección que ella, y repele los que tienen una rotación distinta. Es como un caníbal selectivo que sabe cómo alimentarse, y lo hará con tanta frecuencia como necesite para evitar morir. Pero ¿cuánto tiempo durará todavía? Porque ya muestra signos de vejez. La gran mancha roja no es algo estático, cambia constantemente y de hecho es la mitad de grande que era hace unos 100 años. Creemos que la actual mancha roja tendrá una vida limitada. Es más, puede que desaparezca sobre el año 2040, así que muchos podremos verlo. La atmósfera de Júpiter seguirá en movimiento. Y al poco tiempo de morir esa tormenta gigante, se generará otra nueva. Por ahora, el futuro de la gran mancha roja sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos científicos esperan lograr que la extraña tormenta revele sus mecanismos, creando una a pequeña escala en el laboratorio. El colosal planeta Júpiter es un lugar donde hace mal tiempo día tras día. Bajo el colorido amoníaco de la capa superior de nubes hay otra capa de vapor de agua, un ingrediente para las tormentas eléctricas. En esas tormentas, las gotas de agua y las partículas de hielo se rozan y colisionan entre sí. Eso las carga de electricidad. Y una parte de la nube adquiere carga positiva y otra negativa. Eso crea un fuerte campo eléctrico, justo lo necesario para que pasen grandes descargas eléctricas de un lado al otro. Y los campos eléctricos son tan potentes que las descargas son mucho más fuertes que las de la Tierra. En los Estados Unidos caen 30 millones de rayos en unas 100.000 tormentas anuales. Con muchísima más potencia que los producidos en la Tierra. Imaginen que un rayo como los de Júpiter cayese en un tendido eléctrico terrestre. La red quizás aguantaría uno, pero con una serie de descargas sería diferente. No se trataría de un pequeño apagón como los habituales. Esa tormenta eléctrica podría dejar toda una ciudad como Chicago en completa oscuridad. En la Tierra, las tormentas eléctricas pueden tener hasta 20 kilómetros de altura con estructuras muy complejas. Pero desde el espacio, todo lo que vemos de la gran mancha roja es su superficie. Y para averiguar cómo funciona, los científicos necesitan observarla en 3 dimensiones. Unos investigadores de Los Ángeles lo hacen creando simulaciones 3D. Trabajan con simples recipientes con fluido colocados sobre platos giratorios que simulan las atmósferas de planetas en rotación. Los experimentos con los recipientes giratorios han demostrado que la rotación de un fluido acaba desembocando en la creación de grandes vórtices estables, como los que se ven en los planetas gaseosos, como la gran mancha roja. Pero la atmósfera de Júpiter está estratificada en capas. En las superiores, el gas es ligero,
y va ganando densidad a medida que descendemos hacia el planeta, hasta que la tremenda presión de la gravedad lo transforma en líquido. No hay superficie sólida en el planeta. El director de laboratorio, Jonathan Arnold, ayuda al profesor invitado Michael LeBars a realizar un nuevo y curioso experimento. En ese recipiente el fluido está estratificado en capas como en Júpiter. Utilizamos recipientes de agua en los que el fluido más denso está en el fondo y el menos denso en la superficie. Puede ser la primera imagen clara de la forma tridimensional de la Gran Mancha Roja. Aquí, en un recipiente rotatorio estratificado, se produce en pocos minutos. La mancha roja simulada adopta una forma circular plana. La Gran Mancha Roja de Júpiter abarca un área extensa, pero es muy fina, al contrario que los huracanes y tormentas eléctricas de la Tierra que se extienden hacia la superficie del planeta. Simular la Gran Mancha Roja en el laboratorio es solo el primer paso para entender cómo funciona esa tormenta. En otro lugar, no obstante, uno de sus secretos acaba de desvelarse. Después de 350 años, puede que al fin sepamos por qué la Gran Mancha Roja es roja. Tras observar la Gran Mancha Roja de Júpiter durante 350 años, los astrónomos han descubierto que es una enorme tormenta y que sobrevive tal vez engullendo a sus inocentes vecinas, otras tormentas más pequeñas que se encuentra a su paso. Pero aunque alguno de sus misterios se ha resuelto, hay uno que todavía nos intriga. ¿Por qué es roja la Gran Mancha de Júpiter? Es uno de los grandes misterios de la investigación planetaria. En la Tierra, hasta el mayor de los huracanes es blanco visto desde el espacio. Ello se debe a que el agua refleja la luz blanca. Así pues, la Gran Mancha Roja debe de estar hecha de otra sustancia. Hemos hecho un experimento que creemos que despeja esa incógnita. En el laboratorio de California, los científicos se han propuesto hallar la respuesta para ese misterio secular. Abrimos estas válvulas muy despacio, pero al mismo tiempo. El doctor Robert Carlson y yo hemos recreado Júpiter en el laboratorio. Utilizamos amoníaco y varios gases más para intentar reproducir la mancha roja. Fracasamos varias veces y conseguimos manchas verdes en vez de rojas, lo cual nos sorprendió. Vale, entendido. Pero no se desanimaron. Y en octubre de 2012, Carlson y Baines anunciaron la primera composición probable de la gran tormenta roja de Júpiter. Trabajando con componentes que se sabe que existen en Júpiter, llegaron a la combinación secreta. Empezaron con amoníaco, como el que llevan los limpiadores domésticos. A continuación añadieron acetileno, el mismo gas usado en un soldador. Se añade luz ultravioleta, como la aportada por el sol. De esa forma, los dos gases se separan y recombinan en compuestos complejos que parecen como un trozo de Júpiter en el laboratorio. Vaya, es muy parecido. Tengo ganas de decir eureka. La mezcla de amoníaco y acetileno de Carlson y Baines se transformó en sustancias que coinciden con el color de la Gran Mancha Roja casi exactamente. La pregunta que nos hicimos durante 350 años tenía respuesta. Pese a su colorido, es el tamaño, la velocidad y la longevidad de la Gran Mancha Roja lo que nos ha hecho pensar y comprender que en el espacio hay fenómenos meteorológicos. Empezamos a preguntarnos cómo será el tiempo en Júpiter, cómo será en Neptuno. Igual que le preguntamos por teléfono a un amigo que vive lejos, ¿qué tiempo hace ahí? El clima de Júpiter nos hace pensar qué ocurriría si esas condiciones extremas llegaran a darse en la Tierra. Y aunque una tormenta de calibre jupiteriano es imposible en nuestro planeta, también aquí tenemos supertormentas, como el huracán Sandy, que demostró que en lo que respecta al clima, el tamaño sí importa. La
ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, Ocurría algo grave. saldrá mal. Empezaron a desalojar la zona. Pero en ingeniería, si algo sale mal, es una catástrofe. Se oyó un estruendo. Fueron solo unos segundos. Se desató un infierno. ¡Dios mío! Todo el mundo estaba en shock. El caos era absoluto. Parecía una película. Jamás había visto nada igual. Ingeniería letal. Los miércoles, solo en Odisea. Locos por la ciencia. Cuando algo te apasiona, quieres descubrirlo todo. Comienzas a ver cosas de las que antes no te dabas cuenta. Nuestro mundo es increíblemente apasionante. Y la ciencia nos ayuda a entenderlo. Odisea. Locos por la ciencia. Pueden aparecer en cualquier momento. No puedo. Y en cualquier persona. Tengo miedo. Cada individuo es diferente. Cada miedo es diferente. Son miedos irracionales. Fobia a los fantasmas, miedo a las alturas, a conducir, a las aspiradoras. Existen muchos tipos de fobias y solo un lugar donde poder superarlas. Tú puedes, sí. La Clínica de las Fobias. Estreno martes 11, solo en Odisea. Locos por la ciencia. Para hoy se prevé una tormenta sin precedentes. Una lluvia de fragmentos rocosos que provocará temperaturas de 300 grados. Vientos hiperhuracanados. Tsunamis de 180 metros de altura. Y densas nubes de lluvia ácida. Es lo que ocurrirá el día en que una gigantesca roca espacial choque contra la Tierra. Los escombros calientes desprendidos en el choque provocarían tormentas de fuego. Ha pasado antes y puede volver a repetirse. Si cae una de esas rocas gigantes, no hay lugar seguro en la Tierra. Un choque de ese calibre podría extinguir a la especie humana. Pónganse a cubierto, porque vamos a prepararlos para el mayor desastre natural que pueda amenazar a la Tierra. El clima de la Tierra es único. En otros planetas hay tormentas que superan todo lo imaginable. Climas y condiciones que ojalá nunca se vean en el nuestro. ¿Pero podrían darse aquí? Y si es así, ¿lograríamos sobrevivir a las tormentas más letales del universo? Meteoritos. Los Ángeles, California. Parece que hace un día inmejorable. Ni una nube en el cielo. Pero pronto cambiará todo drásticamente. Una roca gigantesca se precipita desde el espacio cientos de veces más rápido que una bala. Atraviesa la atmósfera terrestre y cae al suelo con una energía de 20 millones de toneladas de TNT. El área metropolitana de Los Ángeles queda totalmente arrasada. Y la destrucción no ha terminado aún. Segundos después, y 579 kilómetros al norte, una bola de vapor caliente y escombros llega a San Francisco, seguida por un enorme terremoto. Otra ciudad que se queda casi en ruinas. Las consecuencias del choque cósmico se notan en todos los Estados Unidos. El hollín viaja miles de kilómetros y cubre lugares tan lejanos como Nueva York. No se trata de un fenómeno real, pero podría serlo si en la Tierra cayese un gran meteorito. Un fenómeno climatológico espacial muy destructivo. Pensar en los meteoritos como fenómenos climatológicos o que influyen en el clima es bastante acertado. Pueden provocar lluvia constante de hielo y rocas con chaparrones ocasionales, ¿no? Así que son casi un fenómeno climatológico. Para entender su peligrosidad, debemos remontarnos al pasado. Los meteoritos figuran entre las fuerzas naturales más temibles. Durante millones de años han provocado desastres climáticos tremendos y se prevé que vuelvan a hacerlo de nuevo en el futuro. Hoy,
La mayoría de estos restos pétreos de la formación de nuestro sistema solar acechan en el cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. Pero de vez en cuando uno sale expulsado y entra en rumbo de colisión con la Tierra. Mientras están en el espacio, las rocas se denominan meteoroides, pero cuando una atraviesa la atmósfera terrestre, la presión dinámica hace que se caliente y forme una bola de fuego denominada meteoro. La densa atmósfera de nuestro planeta actúa como manto protector y destruye la mayoría de los meteoros. Pero a veces algunos logran colarse. Cuando chocan con nuestro planeta se convierten en meteoritos. Y esos misteriosos fragmentos de roca y metal pueden causar estragos en nuestro clima. Los meteoritos pueden causar un gran calentamiento de la atmósfera, pueden levantar nubes de polvo durante largos periodos de tiempo. Por tanto, a corto plazo pueden provocar graves trastornos climáticos y a largo plazo también influir en el clima. Desde la formación del sistema solar, la Tierra y otros planetas internos han sido bombardeados por millones de rocas espaciales. Hoy, en la Tierra quedan visibles menos de 200 cráteres de impactos. Los fenómenos climáticos como el viento, la lluvia y la nieve han borrado gran parte de nuestra violenta historia. Pero podemos contar los cráteres de la vecina Luna para hacernos una idea de los impactos que también sufrió nuestro planeta. En la Luna no hay atmósfera, no hay clima, no hay erosión. Se puede ver su historial de impactos con solo observar su superficie. En la Tierra nos recuerdan sin cesar que los meteoritos son una grave amenaza. En décadas pasadas, los videoaficionados grabaron incluso el choque de rocas espaciales contra la Tierra. En 1992, una bola de fuego irrumpió en el cielo nocturno y acabó estrellándose contra un coche en Pixel, Nueva York. Y cada pocos cientos de años, meteoritos mayores denominados asteroides pueden chocar contra nuestro planeta y provocar graves consecuencias. El resultado del impacto de un meteorito depende de la energía que tenga cuando llega. Los hay muy grandes, rápidos y densos, que tienen mucha energía. El astrónomo Michael Misna investiga el potencial destructivo de diversos tipos de meteoritos, dejando caer bolas de varios tamaños y densidades en un montón de arena para ver los cráteres que producen. Bueno, veamos el resultado. A ver qué tenemos aquí. Vaya, estupendo. El cráter de la bola pequeña y densa de acero no es mucho mayor que la propia bola. La bola de bolos hace un cráter mucho mayor. El cráter que ha creado es bastante mayor que la propia bola, es lo que esperábamos. Los cráteres de meteoritos espaciales suelen ser 10 o 20 veces mayores que el propio objeto. En cuanto a los objetos mayores, el balón terapéutico produjo un daño más destacado que los demás. El tamaño del cráter es muchísimo mayor que el propio balón y también más profundo. Ello se debe a que el balón terapéutico es muy denso. Si cogemos algo como este balón y lo hinchamos hasta que mida 2 o 3 kilómetros de diámetro, el choque crearía un cráter tan grande como para destruir toda una ciudad. Las rocas extraterrestres pueden hacer algo más que formar cráteres o destruir una ciudad. Pueden desencadenar un desastre climático mayor de lo que podamos imaginar. La Tierra ha sufrido algunas catástrofes tremendas. Huracanes, terremotos, tsunamis o incendios forestales. Pero imaginen que esos desastres ocurren todos a la vez y por todo el planeta. Los científicos creen que sobre cada 100 millones de años,
la Tierra sufre el choque de un asteroide con tamaño suficiente para desencadenar un apocalipsis semejante. El que acabó con los dinosaurios cayó hace 65 millones de años. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? Hace 65 millones de años, la Tierra sufrió un impacto devastador. La mayoría de los científicos creen que una roca tan grande como el Everest cayó en el mar frente a la costa de Yucatán, con la energía de una bomba de 100 millones de megatones. Con la fuerza del impacto, se formó un enorme tsunami que sabemos que se adentró en tierra decenas o quizás centenares de kilómetros a lo largo de la costa del Golfo. Porque en los depósitos de fósiles del Golfo de México, en la costa de Texas, se ve que hay sedimentos que llegaron arrastrados desde zonas interiores y acabaron en el Golfo. Mientras las olas asesinas anegaban la costa, el choque del meteorito también expulsó fragmentos rocosos del lecho marino, que ascendieron a gran altura y luego cayeron de nuevo. La superficie de la Tierra de pronto alcanzó una temperatura abrasadora. Una oscura nube de polvo y roca pulverizada llenó la atmósfera, produciendo una lluvia ácida tan tóxica como el líquido de batería. Esos materiales contienen gran cantidad de azufre. Esa sustancia, al distribuirse por la atmósfera, crea aerosoles que calientan la atmósfera superior, enfrían la capa inferior y eso afecta al clima. La Tierra pasó de temperaturas ardientes a enfriarse muy por debajo de la temperatura normal. Y algo más importante, el polvo levantado impediría que pasara la luz del sol. Las plantas y algas no podrían hacer la fotosíntesis y toda la cadena alimentaria se destruiría. El tremendo desastre duró miles de años. Al final, el 75% de las mayores especies terrestres, entre ellas los dinosaurios, murieron abrasadas, murieron de hambre o por pedradas. ¿Qué dinosaurio dominaba Norteamérica por entonces? El tiranosaurio. ¿Qué les pasó? Es probable que se achicharraran tras el impacto. Si hoy cayera otro asteroide del mismo tamaño, los humanos también podrían acabar como el tiranosaurio. Si hoy cayera un meteorito de ese calibre en Yucatán, provocaría vientos huracanados que barrerían 1.600 kilómetros en todas direcciones. Las marejadas ciclónicas inundarían todas las zonas costeras. 2 horas después del choque en Yucatán y 2.400 kilómetros al norte, una ráfaga de aire caliente llegaría a la ciudad de Nueva York. Los escombros llevados por la onda expansiva serían como una andanada de perdigones y causarían estragos. Y el calor generado tras el impacto sería suficiente para incendiar periódicos y hojas secas. Además del calor, la onda expansiva reventaría todas las ventanas. Estructuras como el puente de Brooklyn en Nueva York quedarían dañadas o incluso destruidas. Y la furia del asteroide asesino no se acabaría ahí. Todos los bosques se incendiarían. Caería lluvia ácida. Y la temperatura en la superficie sería muy elevada. Aún en el mundo actual, un choque de esa magnitud extinguiría a la especie humana. Se cree que el próximo asteroide apocalíptico no chocará contra la Tierra hasta dentro de unos 35 millones de años. Pero no se trata de un cálculo exacto. La última gran extinción ocurrió hace 65 millones de años, así que podríamos pensar que estaremos a salvo unos cuantos millones de años más. Pero la verdad es que esos fenómenos no ocurren de forma periódica, así que hay cierta preocupación de que eso pueda ocurrir en un futuro relativamente cercano. Es probable que otro meteorito de gran envergadura vuelva a caer a la Tierra, pero los humanos deberían preocuparse más por los miles de meteoritos de menor tamaño.
porque pueden llegar a alterar la atmósfera, el clima y la geografía sin ni siquiera tocar el suelo. Hace 65 millones de años, un asteroide grande como una montaña pudo causar una catástrofe climática planetaria que provocó la extinción de especies en la Tierra. Pero las rocas de menor tamaño también pueden provocar graves daños. Hace tan solo 100 años, nuestro planeta recibió una visita espacial de distinta índole. El 30 de junio de 1908 se produjo una explosión sobre la remota tundra siberiana de Tunguska. La tremenda explosión derribó y quemó 80 millones de árboles en el bosque, un área 3 veces mayor que la ciudad de Nueva York. El episodio de Tunguska fue un misterio durante décadas y nunca se encontró cráter ni fragmentos de un meteorito. Surgieron teorías diversas e incluso rumores de que habría sido un ataque alienígena. Pero en 1945, la explosión atómica de Hiroshima al fin proporcionó pistas sorprendentes. Los científicos dedujeron que las pequeñas rocas espaciales podían estallar en la atmósfera, de modo similar a una bomba nuclear. Esa fuerza haría añicos el objeto, así que ni siquiera llegaría al suelo. Esa energía se libera en la atmósfera y equivaldría al estallido de una bomba nuclear pequeña. Ahora, los científicos opinan que un meteoroide del tamaño de un campo de fútbol penetró en la atmósfera sobre el bosque siberiano. El meteorito quedó pulverizado al entrar en la atmósfera. Pero la onda de la explosión descendió y se extendió por la tundra, arrasando casi 2.600 kilómetros cuadrados de bosque. La onda expansiva y el viento resultantes del impacto dejan pequeñas las grandes tormentas que vemos aquí en la Tierra. No hay cráter. Todo lo que quedó fueron árboles derribados, como si una mano gigante procedente del espacio se posara sobre el bosque y aplastara los árboles en todas direcciones. Por suerte, la zona donde ocurrió el desastre estaba muy poco poblada, así que no hubo muertos. El episodio de Tunguska se considera el mayor impacto de un meteoroide de la historia documentada. Pero si una roca del mismo tamaño estallara sobre una ciudad poblada, los humanos quizás no lograrían sobrevivir. En primer lugar, la radiación térmica infrarroja bastaría para freír y abrasar casi todos los objetos de la superficie. Luego la onda expansiva llegaría una décima de segundo después y derribaría los edificios. Imaginen que un meteoroide como el de Tunguska estalla sobre San Francisco. El Transamerica Pyramid, el famoso rascacielos de la ciudad, tiene una base ancha que se estrecha en cada planta y puntales diagonales para aumentar su estabilidad contra las fuerzas horizontales y verticales. Pero también acabaría cediendo a la fuerza de la onda expansiva. Las numerosas ventanas de cristal del edificio Transamérica se harían añicos con la onda expansiva que generaría el impacto. El edificio podría resistir, pero con grandes daños estructurales. Saltarían trozos de hormigón y el acero se doblaría o deformaría, ya que la explosión tendría una fuerza enorme. Se calcula que un meteorito como el de Tunguska llega a la atmósfera terrestre cada 100 años más o menos. Así que el desastre de hace un siglo en Siberia supone un toque de atención. Los científicos investigan contrarreloj para crear recursos que nos defiendan contra la próxima tormenta de fuego cósmica.
La Tierra está destinada a sufrir otro ataque de un asteroide. Tan potente que podría causar un desastre natural de proporciones épicas. Habiendo tanto en juego, la NASA mantiene bien vigilados casi 5.000 asteroides, potencialmente peligrosos. Esas rocas espaciales son mayores que un campo de fútbol y se calcula que se acercarán a unos 8 millones de kilómetros de la Tierra. La NASA ha enumerado su riesgo de impacto en una página web, de modo similar al dispositivo de alerta temprana contra tsunamis, tornados y huracanes. Una parte de ellos tiene órbitas que se cruzan con la de la Tierra y llegará un momento en que entrarán en rumbo de colisión. Así que la Tierra sufrirá el impacto de algunos de estos asteroides. Ha ocurrido en el pasado y ocurrirá en el futuro. Como la superficie de nuestro planeta es agua en un 75%, es más probable que un asteroide aterrice en el mar. Pero no crean que eso es bueno. El choque de un asteroide podría generar olas unas 30 veces mayores que las de los tsunamis de Japón e Indonesia. Si cayese en el océano, crearía megatsunamis que destruirían las zonas costeras. Lo hemos visto cuando se producen fuertes terremotos en la Tierra. Gran parte de la destrucción la provoca el tsunami, no los temblores de la corteza terrestre. La Tierra no eludirá la posibilidad del impacto eternamente, así que se están creando recursos ex profeso para evitar una colisión cósmica. Mi favorito es el llamado tractor de gravedad. Aparcamos una nave espacial al lado del asteroide. Usamos la gravedad mutua entre la nave y el asteroide para remolcar y tirar de la roca y desviarla lentamente de rumbo, para que no choque con la Tierra. Como en cualquier desastre natural, la clave para poder contraatacar es la preparación previa, que podría requerir años o décadas. Y hay millones de asteroides peligrosos que todavía no se han detectado. Ya deberíamos estar creando medios para viajar a los asteroides, para estudiar su composición y lo que hace falta para desviarlos, para impedir una colisión catastrófica en el futuro. El futuro de nuestro planeta no está asegurado. Si no hacemos caso de las advertencias, una roca cósmica podría convertirse en el fenómeno que acabe aniquilando a la raza humana.